Análisis de suelo dirigido, dosificación tanto de semillas como de fertilizante y la trazabilidad por medio de un dispositivo móvil en tiempo real y a distancia. Herramientas de agricultura de precisión que son novedosas y que están al servicio del productor. Ese es el principal objetivo con el que nació el Departamento de Servicios Tecnológicos de la empresa AGD hace más de una década. En el año 2004, Aceitera General Dehesa puso en funcionamiento un departamento de servicios tecnológicos con el objetivo de brindar soluciones a las empresas agropecuarias. Su director, Julián Muguerza, explica cómo surgió el proyecto que busca plasmar un modelo de sustentabilidad económica y productiva. El Departamento de Servicios Tecnológicos comenzó en el año 2004 con un producto emergente de un grupo de mejora en siembras, que era un grupo de gerentes de acopio que trataban de mejorar la productividad de las siembras que los acopios tenían o que tienen con sus socios productores en las distintas regiones del país. Uno de los temas que estaba en auge en ese momento era la agricultura de precisión, y comenzamos a ver herramientas de agricultura de precisión ya desde ese año, con el objetivo de desarrollar servicios para brindárselo a los clientes de los acopios de AGD, para tratar de que ellos sean más sustentables, tanto productiva, económica como ambientalmente en su negocio. Esto significa que produzcan más y mejor. ¿Con qué equipos comenzaron a trabajar el servicio tecnológico para hacer dosis variable en tiempo real? Empezamos a trabajar con ensayos en dosis variable de nitrógeno, con un equipo de la empresa Yara, que es una empresa de fertilizantes europea, que desarrolló un sensor de nitrógeno para hacer dosis variable en tiempo real. Ese sensor estaba diseñado para trabajar en las condiciones europeas, en donde se utilizaba, por ejemplo, en el cultivo de trigo, para una tercera o cuarta aplicación sobre el cultivo, tratando de disminuir la cantidad, las unidades de nitrógeno que se aplicaban. En la condición nuestra era una condición totalmente distinta, una condición de por ahí era la primera refertilización y única normalmente, tanto en maíz como en trigo, y tratamos de maximizar el uso del fertilizante que estábamos utilizando, vaya la redundancia. Esto es de tal modo que tuvimos que cambiar, por ejemplo, todas las ecuaciones que tenían dentro de esos equipos y adaptarlo a nuestra situación local. Esa herramienta y ese proceso como aprendizaje llevó a definir un poco nuestro objetivo como unidad, que principalmente es identificar, adoptar y adaptar las tecnologías de proceso y conocimiento para brindar servicio a los clientes de los acopios de AGD. Y el muestreo intensivo de suelos fue el siguiente paso. ¿Cuáles fueron las tecnologías que eligieron a nivel mundial para este proceso y cómo lo pusieron en funcionamiento? Comenzamos con muestreos intensivos de suelo y la importación del primer Veris a la Argentina, que es un sistema de mapeo de electroconductividad de suelos. Esto empezamos en el año 2005 y ya tenemos a este momento ya más de 160.000 hectáreas en el país mapeadas con este sistema, y en ese momento también comenzamos con los muestreos intensivos de suelo y tenemos un número equivalente de muestreo. Como tecnologías que vinieron por detrás de obviamente del diagnóstico hecho por Veris y muestreo de suelo, obviamente viene el desarrollo del laboratorio de suelo donde estamos en este momento, ya que es herramienta fundamental para poder intensificar los muestreos, y la aplicación de esos diagnósticos a campo a través de adoptar herramientas para hacer dosis variable tanto de fertilizantes a través de una cadena de contratistas premium que tenemos en distintas localidades, como la capacidad de generar prescripciones para los equipos de dosis variable de los productores que tienen sus propias sembradoras. Pero además desarrollar formas de análisis de los resultados a través de mapas de rendimiento o monitoreos a campo o bueno, ensayos que hemos desarrollado en estos años. Así obtenemos el resultado de la performance de cómo le fue a los productores con estas herramientas. Y hoy estamos incorporando dentro de nuestro proceso natural nuevas herramientas para acompañar al productor en los barbechos a través de la utilización de pulverización selectiva en ese momento en los barbechos. Otra de las herramientas fundamentales es la puesta en funcionamiento de un laboratorio agronómico que permite realizar un análisis de agua, suelo y tejidos vegetales en 72 horas. Ya en el año 2004 que empezamos a hacer los primeros muestreos de suelo y a entender cómo era el proceso de intensificar el muestreo, esto es sacar
ya no una muestra de suelo compuesta por un lote de 100 o 120 hectáreas, sino que sacar una muestra individual cada 30 hectáreas, entendimos que el volumen que se generaba de muestras, una vez que lo llevábamos al laboratorio, ninguno de los laboratorios con los que estábamos trabajando en Argentina respondía en tiempo y forma a nuestra necesidad. O sea que ya en el año 2005 empezamos a proyectar el desarrollo de un laboratorio con un principio de funcionamiento totalmente distinto, un laboratorio industrial. El laboratorio que estamos hoy es un laboratorio industrial funcionando, pero que llevó 2 años prácticamente entre la fabricación y la puesta a punto. El primer año fue un crecimiento edilicio, identificación de cuáles eran las tecnologías y procedimientos que íbamos a utilizar, y el segundo año fue puramente de ajuste de las metodologías para obtener los resultados en el tiempo y forma que requerimos. Para ello se invirtieron cerca de $750.000. AGD decide poner este laboratorio en La Carlota, ya que es un centro geográfico equidistante para muchos puntos de la empresa, y empieza a trabajar en ajustar tecnologías y procesos adentro hasta que logramos un proceso bastante controlado y que nos asegura calidad y precisión de los datos con una velocidad en el cual cualquier muestra que llegue al laboratorio, ya sea para hacer una determinación de un elemento solo o de 17 elementos diferentes, tarda solamente 72 horas desde que llega la muestra hasta que se devuelven los resultados. Esto es el laboratorio más rápido de Argentina para devolver resultados, ya sea de nuevo de una determinación sola o las 16 determinaciones que implican el análisis más completo. Obviamente tenemos todas las posibilidades de análisis, de una muestra foliar, de tejido vegetal o de grano, como de agua o de suelo. Y para determinar un elemento o 16 elementos adentro de esa muestra. Lo primero que hacemos con cada muestra que llega es activar y darle inicio a esa muestra, y a partir de ese momento empiezan a correr las 72 horas hasta obtener los resultados. Una muestra de suelo, por ejemplo, o de tejido vegetal, lo primero que se hace es secarla. Para ello tenemos una secadora industrial, donde podemos secar hasta 1000 muestras por día, con un proceso de secado continuo. Una vez secada cada una de esas muestras, son molidas. En este caso nadie muele manualmente nada, sino que hay un molino y un tamizador que permite la homogeneización de todas las muestras, y cada una de esas muestras sufre el mismo proceso sin que haya una diferencia en cada momento. Cada una de esas muestras individuales que componen una bandeja de trabajo suman en realidad entre ellas 30 muestras adentro de una bandeja de trabajo. Una de esas muestras es una muestra patrón, que ya la tenemos molida, y componen una bandeja de trabajo a través de un proceso que se llama cuchareo. Esto quiere decir que cuando vamos a medir pH tenemos un tamaño de cuchara distinto que cuando vamos a medir Melich 3 o si vamos a medir nitrato o capacidad de intercambio catiónica. Cada uno tiene su alícuota. Para poder llevar esta determinación volumétrica a peso, también pesamos 1 centímetro cúbico y hacemos una determinación volumétrica y lo pesamos para poder llevar cada resultado a peso, cada uno de estos valores volumétricos que vamos a obtener. Cada una de estas bandejas que se componen de vasos, donde tiene la alícuota de tierra, tiene un color al frente que permite tener una secuencia de agregar el reactivo con el color que corresponde, agitar el tiempo que corresponde para ese color y llevar un procedimiento que es fácil de controlar, y esto nos permite poder introducir gente fácilmente al laboratorio y absorber cargas de pico. Cada muestra que es cuchareada y es separada en distintos vasos, se le agrega una alícuota de extractante que luego es agitado y filtrado para obtener un caldito, un líquido que tiene los nutrientes que se extractaron con el reactivo que utilizamos. Y es ese reactivo el que es llevado a la sala limpia del laboratorio, donde solamente entran las alícuotas para hacer medidas, y allí tenemos distintas mesadas de trabajo para medir. En una de ellas pH y conductividad. Tenemos un sistema con 3 pHímetros y conductímetro en paralelo, que cada 5 minutos obtenemos la medición de pH y conductividad de 3 muestras. En el caso de los nitratos tenemos un sistema de desarrollo nacional que tiene su propio autosampler, toma cada una de las muestras, hace un desarrollo de color en forma automática y es determinado en un espectrofotómetro que tiene una celda de carga continua, hace la determinación, limpia la celda,
pone la siguiente muestra y cada 3 minutos tenemos una determinación de nitratos. En el caso de los fotómetros de llama que utilizamos para hacer las determinaciones de calcio y con esto las determinaciones de capacidad de intercambio catiónica, cada minuto podemos obtener un valor de una muestra y registran directamente a la base de datos que integra los datos en general de ESA. En el caso de nitrógeno orgánico total y carbono orgánico total, tenemos 2 equipos, un LECO y un TOC, y permite cada 5 minutos obtener un valor de carbono orgánico sin la necesidad de hacer un desarrollo de una metodología química. En este laboratorio no utilizamos ninguno de esos tipos de reactivos y tratamos de utilizar todos ácidos débiles que no pueden tener ningún peligro para el operario ni para el ambiente en su residuo. El resto de las determinaciones, como decíamos, cationes, micronutrientes y macronutrientes, se determinan en un equipo que se llama ICP, que es un plasma de acoplamiento inductivo, es de un consumo de argón, que es el gas que utilizan de bajo consumo, con lo cual es más barato, pero además es simultáneo. Esto significa que determina los elementos, estos macro, micro y cationes, en forma simultánea. No lo tiene que hacer en forma secuencial, con lo cual es más rápido. Las tiene simultáneamente cada 3 minutos y medio. Las determinaciones son fósforo, azufre, potasio, calcio, magnesio, zinc, cobre, cobalto, molibdeno, boro y manganeso. Tanto ese equipo como el resto, en cada bandeja tenemos una muestra patrón, que es el control nuestro interno, que nos permite ver si los resultados de esa muestra están de acuerdo con las últimas 30 determinaciones que hicimos sobre esa misma muestra. Si ese valor de esa muestra para alguno de los elementos no corresponde o no da dentro del rango de aceptación, se repite toda la bandeja. Y si de nuevo no dan, seguramente tenemos que repasar algún proceso dentro de las determinaciones. Hoy estamos cerca de 600 determinaciones por persona por día, y estamos haciendo entre 150 y 300 muestras por día de suelo. Esto quiere decir que si un productor hace una muestra por lote de 100 hectáreas, hoy por día nosotros podemos analizar cerca de 30.000 hectáreas. Y la velocidad de respuesta del laboratorio, ¿cómo se inserta en los análisis y en las prescripciones futuras que se hacen a campo? El laboratorio y la velocidad de respuesta y la precisión en los datos y la seguridad que nos dan, en realidad es parte de un eslabón de un sistema que empieza con el diagnóstico realizado con Veris a campo, más un muestreo intensivo. El laboratorio queda al medio con asegurándonos la calidad del dato y nos permite después la toma de decisiones a través de un sistema de recomendaciones descentralizado que tenemos, que es el mismo sistema de servicios tecnológicos, que permite que cada asesor agronómico que tenemos en los acopios pueda recomendar a sus productores bajo un mismo criterio agronómico en cualquier parte de Argentina. Y cuando hablamos de fertilización hablamos de enmiendas de yeso para básicamente mejorar suelos con problemas de sodio, enmiendas de dolomita, donde estamos apuntando a mejorar la saturación de base en cultivos extensivos, pero también, por ejemplo, en alfalfas, y la reposición de nutrientes como fósforo o potasio. Los datos que surgen de este laboratorio y que son tomados a campo a través del muestreo intensivo permiten una toma de decisión integral y atacar tanto factores limitantes adentro de los campos, como puede ser el porcentaje de sodio intercambiable, o el sodio como elemento, o el pH, que limitan la productividad de los cultivos. Los factores que tienen que ver con la calidad del suelo, como la materia orgánica, la saturación de bases o la capacidad de intercambio catiónica. Y por último, abordar las deficiencias. Tratamos que el productor no vaya corriendo a ver cuál es su valor de fósforo, sino que primero sepa si tiene alguna limitante, si hay algún problema de calidad, porque 2 lotes que tengan 15 partes por millón de fósforo, pero tienen calidad distinta, tienen un potencial de rendimiento distinto, con lo cual podemos definir o decidir fertilizar primero un lote que otro en función de la posibilidad de respuesta que tiene ese lote para una misma deficiencia. Y por último, abordar la deficiencia y abordarla integralmente. Entonces todos los elementos son importantes y hay que abordarlo integralmente. Y eso hace un diagnóstico balanceado y que te permite hacer un manejo real, balanceado para la fertilización. Muguerza explica qué recomendaciones se pueden realizar pensando en un uso variable de insumos y un manejo por ambientes. Hacemos recomendaciones a partir de Veris de, por ejemplo, espaciamiento variable en soja, sembrar
una variedad de soja en un ambiente y otra variedad de soja en otro ambiente, o hacer densidad variable de semilla de maíz, que es uno de los elementos o una de las fuentes de toma de decisión con más respuesta en la agricultura de precisión. Nosotros en los últimos 5 años hemos tenido respuestas promedio de entre 500 y 600 kilos extra de maíz, promedio para ambientes bajos, lomas, respuestas de hasta duplicar el rendimiento por disminuir la densidad en una loma en ambientes como las que tenemos alrededor de la Carlota. Esto quiere decir que estamos ahorrando y obteniendo más resultado económico por ese ahorro, pero además estamos teniendo más rendimiento, con lo cual estamos teniendo un resultado positivo superlativo gracias a duplicar los rendimientos, por ejemplo en una loma que antes rendía 2.000 kilos y ahora pasa a rendir 4.000 kilos. Utilizar estas herramientas a campo para tomar decisiones han tenido frutos diferenciales en función de cada año, en función de los ambientes, en función de los manejos que hacen los productores. Debemos tratar de ajustar el sistema y, por ejemplo, apuntar a poner una menor densidad de semilla de maíz o poner un ciclo más largo en soja que permiten eficientizar el uso del agua en ese ambiente y no preocuparnos por el fósforo. Por eso es importante evaluar limitantes primero, calidad de los ambientes después y las deficiencias por último. El director del Departamento de Servicios Tecnológicos de Aceitera General de ESA, Julián Muguerza, describe las herramientas que tienen para acompañar a los productores durante todo el ciclo del cultivo. Los productores no identifican necesariamente cuál es su gasto en herbicidas a lo largo del barbecho, porque las decisiones son tan esporádicas, están tan separadas en el tiempo entre una y otra, que no dimensionan el gasto real. Y hoy en día, con la problemática de malezas resistentes y tolerantes, por ahí deciden aumentar medio litro una dosis de glifosato en un lote, y eso le implica subir $2 su costo. Si tienen 1.000 hectáreas, son $2.000 que tienen extra de gasto simplemente por decidir, che, mirá, vamos a levantar medio litro de glifosato este barbecho. Y muchas veces tienen que aumentar entre 1 litro y 1,5 litros cuando utilizan solo esa herramienta, glifosato, para controlar las malezas existentes. Pero con la aparición de malezas resistentes y tolerantes, obviamente tienen que ir cambiando los productos, los principios activos y las estrategias de control en los barbechos. Y en ese escenario, obviamente que hay todo un desarrollo nuevo y un apoyo de todas las empresas que desarrollan productos agroquímicos nacionales e internacionales que ayudan con distintos productos específicos para controlar malezas específicas. Pero esto encarece normalmente el barbecho aún más. Y el productor no dimensiona y termina gastando entre 50 o 100 dólares en un barbecho que no tenía esperado gastar esa cantidad de plata, pero no lo dimensiona porque están muy esporádicas. Entonces nosotros empezamos a preocuparnos por este motivo y empezamos a evaluar tecnologías. ¿Y cuáles fueron los manejos y las tecnologías que pusieron en práctica a campo para el control medible de malezas? Entonces empezamos a investigar herramientas mucho más dinámicas, sensores de detección de malezas, sensores que permiten la pulverización selectiva en el barbecho. Esto es, sensores que permiten identificar la maleza, donde hay una presencia de maleza, o en este caso, una maleza es cualquier planta creciendo durante el barbecho, o sea que puede ser una planta de maíz, una planta de soja creciendo durante el barbecho, que pueda detectar esa maleza, calcular la velocidad o el avance que está teniendo y hacer una aplicación en forma dirigida solamente sobre la maleza. Y ya empezamos a identificar algunos desarrollos nacionales que todavía no están comerciales y algunos desarrollos tanto americanos, de Estados Unidos me refiero, o europeos, están siendo utilizados a gran escala en Australia. Nos acercamos hasta Australia y vimos cuáles eran y qué estaban utilizando y empezamos a adaptarlos en los sistemas productivos argentinos. Hace un año que ya tenemos un equipo funcionando en Coronel Moldes, en las siembras de Aceitera General de ESA junto con Cerealistas Moldes, y allí tenemos nuestra experiencia de un año utilizado en un sector, en una unidad propia, con ahorros promedios de hasta el 80% en más de 4.000 hectáreas. Con una tecnología que ya tiene 12 o 15 años de antigüedad, que se llama WeedSeeker, y tenemos puesto 80 sensores en una máquina John Deere, una 4730, de 30 metros de ancho de labor. Muguerza explica cómo trabajan en la adaptación de la tecnología holandesa Weedy, que permite hacer un manejo más eficiente de malezas. Y esta tecnología más moderna nos permite tener una mayor selectividad, ya que el píxel que identifica es mucho más chico adentro de un lote.
primero tiene una capacidad de detección de un sensor que barre 1 metro de ancho de labor. Ese metro de ancho de labor lo separa cada 20 centímetros, en 5 canales, con lo cual tiene un píxel de detección de 20 centímetros de ancho, pero como hace 40.000 determinaciones por segundo, le permite determinar a una velocidad de 25 km por hora 1 milímetro en el avance. Entonces tiene la capacidad de determinar 1 milímetro por cada 20 centímetros de ancho. Y si existe una maleza, básicamente si detecta clorofila en ese ancho de labor de 20 centímetros, unos 60 centímetros más atrás viene un pico de polarización en banda junto con una válvula solenoide que abre a 0,8 milésimas de segundo y cierra a la misma velocidad, con lo cual tiene la capacidad de aplicar a 25 km por hora una polarización en forma selectiva en esas 20 centímetros de banda. Tiene un pico que es un 4003E, que significa que aplica en un ángulo de 40 grados, perdón, está utilizando un pico de 3002E que aplica en un ángulo de 30 grados sobre, si estamos hablando a 60 centímetros de altura, una banda de 30 centímetros, una dosis de 2 galones por minuto, que a 20 km por hora es un equivalente a 70 litros por hectárea de aplicación en una banda de 30 centímetros, con lo cual estamos hablando de que cada vez que dispara esa válvula solenoide está haciendo un shock de aplicación que nos permite una cobertura absoluta sobre esa maleza que detectó unos 60 centímetros antes. Si uno tarjetea eso, ve prácticamente tarjetas completamente azules, si lo pone tarjetas hidrosensibles, ya que es una dosis altísima. Hoy estamos acostumbrados a aplicar 40 o 50 litros por hectárea, y si hoy aplicamos con esto a 20 kilómetros por hora estamos aplicando 70, y a 15 casi 100 litros por hectárea, específicamente arriba de la mesa, con lo cual la calidad de aplicación es muy alta. Y ahora, ¿cómo están diseñando la adaptación de este modelo experimental a las grandes pulverizadoras? Cuando se llevan a gran escala se pueden adaptar con 2 líneas de pulverización, donde eso permite aplicar en cobertura completa un producto, por ejemplo metsulfurón o 1 litro de glifosato para la maleza que no detecte el sensor, malezas menores al tamaño de una moneda, y controlarlo y aplicar un producto residual, por ejemplo, para cobertura completa, y con un segundo tanque en el equipo poniendo los productos específicos para matar las malezas existentes que tengan un tamaño arriba del tamaño de una moneda o de una tapita de Coca-Cola. Y ahí selectivamente podemos aplicar productos muchísimo más caros o productos premium para controlar malezas específicas. Una de las fortalezas del sistema es la capacidad de repago que tiene el uso de diferentes herramientas. Todos los análisis ex ante nos daban que si uno arma una pulverizadora como la que hicimos en Coronel Moldes de 30 metros de ancho de labor, con una inversión de cerca de $180.000, necesitábamos entre 2 años y 3 años para repagarlo con 7.000 hectáreas físicas para pulverizar. Esto significa que nosotros tenemos un ahorro que nos va a ayudar a repagar este proyecto en 2 o 3 años, y que de ahí en más todo el beneficio va a ser absoluto. Sin embargo, si uno hace el histórico del precio, por ejemplo, del glifosato, de los últimos 10 años, en realidad una inversión de ese tipo se pagaría entre 3 años, como habíamos dicho, o medio año si uno contempla el precio del glifosato en el año 2008, donde productos premium valían $11 o $12 el litro. Entonces, con esos precios y dependiendo de las dosis que uno tiene que echar, es más rápida la devolución de este tipo de inversiones. Obviamente, estos sistemas se pueden armar de 5 metros de ancho de labor o de 30 hasta 36 metros de ancho de labor. Dependerá de cada uno de los productores el tamaño que va a realizar. AGD, por su parte, está pensando en realizar un servicio a través de estas herramientas, ya que hay productores que no van a tener la capacidad de invertir en una herramienta de este estilo. Sin embargo, si lo hace AGD y lo cobra a través de un servicio, todos pueden tener acceso a la herramienta y a estos niveles de inversión, como ya lo hemos hecho con otras cosas como el laboratorio o la aplicación variable de fertilizantes. La sustentabilidad es uno de los ejes que brinda una fortaleza extra al sistema. El objetivo no solo es lograr un uso adecuado de insumos, sino también obtener la máxima rentabilidad por cada litro de agua o energía capturado.
Para nosotros es muy importante que en este último año hicimos una reducción de hasta un 80% en el uso de herbicida, ya que esto significa sustentabilidad. Esto significa aplicar solamente a donde es necesario el herbicida y donde no es necesario no hacer la aplicación, ya que si uno va al campo muchas veces ve condiciones de lote muy limpios y tenemos que tomar la decisión por unas pocas malezas, que si las dejamos ahí, después de una lluvia o si no tenemos oportunidad, vamos a tener una pérdida de rendimiento, ya que pueden cubrir rápidamente un área, pero debemos controlarla y no tirar el producto en vano en cualquier área, con lo cual esto dramáticamente mejora la sustentabilidad del sistema. Acompañado por las mejores decisiones de fertilización, la mejor utilización del agua, realmente estamos aportando de distintos aspectos a mejorar la sustentabilidad del sistema. Para la utilización correcta de todas las herramientas se necesita capacitación. Julián Muguerza explica cómo trabajan a nivel interno y externo en ese aspecto. Nosotros acompañamos obviamente a la estructura de AGD y a los clientes de los acopios de AGD con capacitaciones de distinto tipo, desde capacitaciones que gente del equipo de servicios tecnológicos brinda simplemente charlas informativas, como también damos charlas en desarrollo de protocolos y para la toma de decisión a campo con estas herramientas, pero también, por ejemplo, tenemos convenio con la Facultad de Agronomía de la UBA de Buenos Aires, donde brindamos la misma especialización en cultivo de granos que se da en la UBA, la traemos al interior y la hemos brindado aquí en La Carlota hace 2 años atrás. El año pasado se brindó en Río Primero y el año que viene se va a brindar en Tucumán, y los asistentes son productores o hijos de productores, ingenieros agrónomos, que realizan la especialización con los mismos profesores que la brindan en Buenos Aires. Entonces todas esas charlas, esa difusión de información a través de Agrotestigo, a través de las mismas estructuras de AGD, permiten que los productores tomen decisiones con todas estas herramientas y que no queden, digamos, librados a simplemente un diagnóstico y una cantidad de datos que lo pueden abrumar si es que no pueden tomar decisiones. Para esto es muy importante, por ejemplo, tener una red de contratistas premium que le permite a cualquier productor, sin la necesidad de tener un equipo de dosis variable propio, poder llevar adelante aplicaciones variables de fertilizante en la cantidad de hectáreas que quieran, porque nosotros tenemos los equipos para hacer y hacemos año tras año cerca de entre 100 y 120 mil hectáreas de aplicación al boleo de fertilizantes, que pueden ser uniformes o variables, y si son variables damos la solución a cualquier productor en forma integral. La trazabilidad permite hacer un seguimiento de todo el trabajo, pero también tomar decisiones en tiempo real desde un teléfono móvil. Todos estos procesos están acompañados de nuevas herramientas de gestión, tanto móviles como estacionarias adentro, que están en internet o que lo tenemos en dispositivos móviles, y nosotros estamos desarrollando estas herramientas básicamente para tener una mejor trazabilidad de los datos, asegurar que el dato que fue o el servicio que fue pedido en un acopio tenga toda la información trazable, ya sea nombre de campo, de lote, georreferencia, geoposicionamiento, digamos, y no se pierda ningún dato en el camino, y que las muestras de suelo asociadas a ese lote tengan su propia codificación y que cada uno de esos datos llegue al productor lo más rápido y sin ningún problema de trazabilidad, como decías vos. Estas herramientas son el futuro, obviamente, y nosotros lo usamos internamente, pero también lo usamos externamente para compartir con los productores, ya que, por ejemplo, resultados como los que hemos obtenido con el WIDIT o con los muestreos de suelo, o problemáticas nuevas como las que encontramos, deficiencias de potasio en Metán, en Salta, que son condiciones nuevas que hemos encontrado, las mostramos y las compartimos con todo el sector productivo a través de una página que se llama Agrotestigo, y si uno busca en Google Agrotestigo va a encontrar la dirección, y donde uno puede compartir experiencias agronómicas de cuáles son las problemáticas de una determinada zona, cómo tomó decisiones, y las tiene todas por rubros, si uno quiere ver problemáticas en maleza, problemáticas en fertilización o decisiones de manejo asociadas a agricultura de precisión o simplemente a un cultivo, y el sistema permite resumir experiencias, y nosotros llevamos adelante casos testimonio con productores a través de seguir lotes en forma protocolizada, y a través de ese sistema podemos dar alertas tempranas de enfermedades o de insectos
que si uno se registra en esa página puede recibir esas alertas rápidamente. Esos son sistemas abiertos, son sistemas donde nosotros ponemos el seguimiento de los lotes de las siembras propias de AGD para que los productores sepan qué está pasando en cada una de las zonas. Entonces uno googleando agrotestigo puede entrar y tener al acceso toda esa información que es abierta y pública.